Bueno, Unón. Mila esker. Urtero bezala, denboraldiari amaiera emateko, badakizute egiten degula, balantze bat, eta gero, zuen galderari erantzun, eta pixkat gure eguneroko lana zein izan dan, zuen eskuetara ipini, eta gertutasun batekin, ahalik eta onduen asaltzeko zuen kezkak, ez? Decía que, como todos los años, el balance de fin de temporada desde el área deportiva, en donde creo que ahora sí es el momento de poder hacer un análisis completo y responder a las dudas o a las preguntas que tengáis con la mayor claridad o transparencia, y que vamos a intentar que entre todos pues podamos llegar a poder enfocar pues lo que ha sido un poco el año, ¿no? Sí me gustaría empezar haciendo un balance, que es un balance quizás no solamente de lo que es el primer equipo, pero sí me parece que es un balance que hay que hacer de lo que es el área deportiva en el club, no solamente lo que es el análisis del primer equipo. Sí empezaría con el primer equipo diciendo que para la Sociedad Deportiva Eibar, bajo mi punto de vista por lo menos, me parece que es una temporada de enmarcar, una temporada sobresaliente, la definiría así. El primer año con José Luis Mendilibar terminamos el puesto 14, el segundo año terminamos el puesto 10, el tercer año terminamos el puesto 9, aunque con menos puntos que en el segundo año de José Luis. Primer equipo de Euskadi, me parece que hay que enmarcarlo, con la dificultad que tiene, con los transatlánticos que tenemos al lado, que yo creo que le da un plus más de importancia al trabajo que ha hecho el equipo. Un año donde es verdad que el inicio no fue, digamos, bueno y tuvimos ahí nuestro momento, digamos, de preocupación, pero luego la verdad es que el equipo cogió la ola buena y se metió en una dinámica de sumar muchos puntos seguidos, digamos, ¿no? Y terminando, pues empatando en el Calderón, ¿no? Que yo creo que también tiene su mérito, ¿no? Creo que hay que agradecer a mucha gente que a mí me parece que es muy importante en este club y que está quizás en segundo plano más que nada a nivel de medios, no en segundo plano en sus funciones y en su importancia, ¿no? Gente como fisios, como utilleros, como cocineras, como psicólogo, me parece que es algo que hay que a mí por lo menos me gustaría nombrarlo, ¿no? Obviamente no hay duda del staff técnico y no hay duda de la plantilla. Jugadores que no han tenido demasiado minuto y que han estado preparados cuando el míster lo ha necesitado para estar atentos a hacerlo bien y preparados para hacerlo bien, y jugadores que no continúan en la Sociedad Deportiva Eibar. Me parece que es algo de enmarcar también en ese día a día y en esa importancia del colectivo y del grupo por encima del individuo. Me parece que también es importante analizar o por lo menos hablar de lo que es el C de Vitoria.
que con el primer año en Segunda B, haberse salvado en la última jornada, donde dependíamos de nosotros, me parece que es un paso importante también para el crecimiento de los chicos. Entendemos que la próxima temporada puede ser una temporada donde igual podamos asentarnos y donde los chicos crezcan más de lo que ha sido la primera experiencia para muchos de ellos en la categoría. La idea es rejuvenecer el equipo un pelín más de lo que ha sido. Ese es uno de los motivos por los que jugadores con buenas valoraciones no siguen con nosotros, porque la edad de no sub-23 nos parecía que era un dato determinante para ese rejuvenecer del equipo. Me parece importante que para el club, por su inicio y por el recorrido y la importancia que queremos que siga teniendo, le doy mucha importancia al ascenso del Eibar Urco, con especial reconocimiento al staff técnico, a Iván y a Ion, junto a Borja, plantilla. Creo que para lo que el Eibar quiere de ese equipo que en su momento tuvimos y luego lo hemos tenido que empezar a construir, se van dando pasos con un grupo importante de chicos de Eibar que hay que agradecer, en donde hay algunos de ellos que no van a continuar, pero que han sido la esencia de este equipo, y que el ascenso de categoría, siendo campeones encima, donde ganamos también en la final al Deusto, creo que también es un aspecto que hay que ponerlo en la mesa. La temporada del División de Honor Juvenil es la mejor de la historia, donde ha quedado cuarto, creo que también es un punto importante. El ascenso del Juvenil B, de Juvenil Liga de Honor a Juvenil Liga Vasca, donde pierde la final en una tanda de penaltis interminable y se juega un 3-1 para una plaza en Umbe, y la semana pasada logramos ascender. Creo que también merecen un reconocimiento, por lo menos por parte del club, por parte mía. Para la estructura del fútbol base, lo que entendemos nosotros, pienso que es algo importante el que tengamos ese Juvenil B en Liga Vasca, en una categoría más cercana a la División de Honor, y que creo que encima la exigencia es necesaria. Llevábamos muchos años en el Juvenil Liga de Honor, donde por el formato de ascensos, donde solamente asciende uno y el segundo juega una promoción, es un formato muy complicado, y llevábamos años sin poder hacerlo, y este año lo hemos logrado. Creo que Íñigo Pérez y Retegui tienen también una parte importante en ello. Seguimos con lo que es un poco la línea del fútbol base. El Infantil de Honor va a jugar el campeonato de Euskadi. El División de Honor Juvenil está inmerso todavía en semifinales de la Copa Vasca. Tenemos retos, todavía no se ha terminado. Tenemos retos bonitos y retos que a mí me parece que hay que hablarlos. Yo creo que no sé si vamos a ser capaces de mejorarlo. Mejorar esto es muy, muy, muy difícil. Sí me gustaría lanzar un mensaje de que se le dé valor. Se le dé mucho valor a lo que ha hecho la Sociedad Deportiva Eibar, lo que ha hecho mucha gente, lo que está haciendo mucha gente, técnicos, responsables, secretaría técnica, empleados. Uno de los retos míos, o uno de los aspectos que sí me parece en esta rueda de prensa que hay que enmarcar o repetir, es que, analizando un poco el balance deportivo de la Sociedad Deportiva Eibar, analizando de lo que es un poco del primer equipo para abajo, no sé si podemos pedir algo más. No sé, porque los objetivos se han cumplido con creces. Obviamente hay muchas cosas más que hacer y se va a trabajar para ello, pero darle valor, porque me parece que es algo que merece la pena. Tenemos el punto de los fidelizados
y cedidos. Vamos a hacer como una especie de división ahí. Ya sabes que en el mercado invernal salieron varios chicos, luego hay otros que ya estaban desde el inicio. Bueno, decir que varios de ellos están en competición, como puede ser el Numancia, el Sporting de Gijón, por poner un ejemplo. Decir también que felicitar al Rayo y a uno de los activos del Rayo, que ha sido Thiago Bebé, que me parece que también es importante hacerlo. Tenemos también en el playoff a Pablo Hervías en el Valladolid, que me parece que también hay que decirlo, junto a Pere y Unai en el Numancia, más Jordi y Nano en el Sporting. ¿Por qué digo esto? Porque la magnitud que tiene la Sociedad Deportiva Eibar en tener estos jugadores en nuestra disciplina jugando el posible ascenso, incluso uno de ellos ya ascendido con el Rayo, me parece que nos da un enfoque de lo que es un poco nuestro fondo de armario, nuestros jugadores, nuestros activos, y creo que también es importante, ¿no? Lo que tenemos, en donde también hay que hacer, bueno, pues un apunte a que ellos también son Sociedad Deportiva Eibar y a que ellos también están dando un nivel de exigencia que era el que queríamos, y no sé si es casualidad, pero salvo Cristian Rivera, que desgraciadamente el Barça ha bajado y bueno, pues quizás ese puede ser un punto, digamos, que no ha salido un poco como queríamos cuando se tomó la decisión. El resto están en esa línea que entendíamos, y eso me parece importante. Me parece también importante como mensaje subrayado que cada año es más difícil, aunque no lo parezca. Parece que esto es fácil, parece que el primer año terminamos el primer año de José Luis terminamos el 14, el segundo terminamos el 10, el tercero hemos terminado el 9, alguien pensará que el año que viene vamos a terminar el 8 o el 7, y el objetivo no va a ser más que mantenerse, dejar 3 por detrás, porque la dificultad es máxima, cada año que pasa la dificultad es máxima. Parece que es fácil, pero es muy difícil, muy difícil, muy difícil. El día a día, los detalles, las gestiones, el número de personas, el rendimiento, es muy difícil, muy difícil. Los que estamos en el día a día lo vemos y es muy difícil. El mensaje de la Sociedad Deportiva Eibar es mantenimiento en primera división la próxima temporada. Ese es el mensaje. Y como no tengamos claro que ese es el mensaje y pensemos que el Eibar la próxima temporada tiene que optar a otras cosas diferentes a esas, quizás vamos a empezar un poco a no ir todo lo alineados que deberíamos de ir. Y cuando digo alineados es todos, porque esto es de todos. Y cuando digo todos es público, empleados, prensa, pueblo, todos. La Sociedad Deportiva Eibar, si no están todos a una, es muy difícil que logre lo que está logrando. Muy difícil. Igual que el jugador que menos minutos tiene empuja, el público empuja. Y cuando hemos estado en situaciones negativas de resultados, ha venido, ha apoyado, y eso no sé si se puede cuantificar en puntos. Lo que sí se puede cuantificar es en sensaciones, digamos, de que anímicamente el equipo esté bien, y yo creo que el estado anímico es un factor importante. Por otro lado, me parece importante otro de los puntos, digamos, estrella, por decir de una manera, de este balance de la rueda de prensa, antes de que entréis en preguntas y en aspectos que queráis que os pueda responder, es la Ciudad Deportiva. Me parece que es el momento, porque la Sociedad Deportiva a día de hoy puede decir que está en primera división un año más. Ese momento hay que aprovecharlo. Bajo mi punto de vista, la Sociedad Deportiva de Eibar tiene que tener patrimonio, debe
de trabajar para ello. El paso de la Sociedad Deportiva Eibar no puede ser, hemos estado X años en primera, hemos mejorado nuestra estructura, nuestro estadio, nuestros servicios, pero ¿qué nos queda? ¿Qué le queda a la Sociedad Deportiva Eibar? ¿La Sociedad Deportiva Eibar es solo el funcionamiento del primer equipo? Obviamente es el motor, pero ese motor necesita también de muchas cosas. Y esas muchas cosas empiezan desde tener un patrimonio. Me parece que la Ciudad Deportiva es la estrella, el reto máximo que debe tener en estos momentos la Sociedad Deportiva Eibar, y encima creo que es el momento. Yo os voy a hablar desde un aspecto técnico, puramente técnico, bajo nuestro punto de vista, después del análisis que hemos hecho entre varias personas del club, como Raúl del Pozo, responsable del fútbol base, la comisión, digamos, de la secretaría técnica que tenemos, siempre desde un apartado técnico. Entendemos que a día de hoy tenemos muchas limitaciones en el funcionamiento del fútbol base. Entendemos que no hemos mejorado ni en el tiempo ni en el espacio. Cuando digo tiempo y espacio hablo de la calidad de las sesiones que tiene hoy en día la Sociedad Deportiva Eibar en el fútbol base, donde no tenemos ese espacio necesario, donde a día de hoy el División de Honor Juvenil, que lo he enmarcado como histórico cuarto puesto, solamente tiene media hora un campo entero durante la semana, no tiene más de media hora campo entero. Esa es una reflexión. De espacio, de tiempo. Entendemos que tenemos que llegar por lo menos a doblar las horas de entrenamiento de las que son actualmente. Y cuando hablamos de doblar, alguno pensará por qué doblar, ¿no? Cuando hablamos de doblar es que ahora mismo nosotros no tenemos más de 60 minutos de campo en nuestras instalaciones, donde necesitamos tener un mínimo de 90 minutos de lo que es el verde. Bajo nuestro punto de vista entendemos que con la estructura que tenemos de equipos, donde a día de hoy tenemos 13 equipos, con idea de ampliar a más equipos, donde tenemos una escuela de fútbol, donde tenemos 414 niños y niñas en nuestra disciplina, 165 en el Federaus masculino, 63 femenino y 186 niños y niñas en la escuela, donde ahora mismo estamos repartidos en diferentes superficies. Entendemos, o por lo menos desde el área técnica, en este estudio que hemos hecho, de pasar de 58 horas que hacen de entrenamiento, tienen que pasar a 109, que necesitamos 4 campos de fútbol. Yo solo voy a hablar del número. Y de esos 4 campos de fútbol entendemos que 2 son exclusivos para el primer equipo y 2 son exclusivos para el fútbol base. Y que esos 2 sean de hierba artificial, obviamente, por el mantenimiento y el uso, y a poder ser que sean de unas medidas como las que son de Ipurúa. Y es más, entendemos que si estuviera todo centralizado, ganaríamos en calidad y tendríamos mucha más sensación de tener una cercanía, un ganar tiempo, una comodidad que a día de hoy obviamente no la tenemos. Ahora mismo tenemos Umbe, Yurreta, anexo a Chavalpe. Esa es nuestra ciudad deportiva a día de hoy. Y nuestra ciudad deportiva, el ideal
y no voy a decir nada que no sepáis. Si miramos los clubes de primera división, cómo tienen las ciudades deportivas, no creo que haya nadie que tenga en 4 puntos como tenemos nosotros. Es más, todos tienen centralizado. Ya sabemos que no vamos a poder hacer una ciudad deportiva de 8 campos, primero porque es algo que quizás estaría hasta fuera de lo que es nuestro perfil. Pero nosotros entendemos que 4 campos de fútbol y con el análisis que hacemos de que si queremos ampliar y sacar algún equipo más, que sería lo ideal, entendemos que sí. Yo os voy a hablar siempre desde un aspecto técnico. Creo que es el momento, insisto, ese 4 campos 2 y 2 y que estén conectados y que haya esa cercanía del primer equipo al fútbol base, me parece que es importante, incluso que puedan compartir pasillo en muchos momentos, incluso que puedan compartir zona de ocio, me parece importante, y más en un Eibar, que si somos una familia y no tenemos, digamos, barreras en ese sentido, creo que la cercanía del primer equipo al fútbol base hace que si estaría todo centralizado estaríamos mucho más conectados. Y la calidad, estamos buscando la calidad, la excelencia. Uno de los retos de la Sociedad Deportiva Eibar es, si ya hemos mejorado, porque a día de hoy tenemos 67 personas en el organigrama del fútbol base, que se dice pronto y fácil, y es posible que se amplíe más, tenemos que buscar como reto la excelencia y la mejora del fútbol base. ¿Dónde está una de las semillas de la Sociedad Deportiva Eibar? En el fútbol base. Es verdad que el trasvase es difícil, que los chicos del juvenil no llegan todos al filial, del filial no llegan al primer equipo, etcétera, es verdad. Pero vamos a buscar situaciones para que ayuden a ello. También es verdad que no estamos compitiendo como resto de clubs donde sí tienen este tipo de estructuras y este espacio. Nosotros no tenemos tenemos una estructura de 16 porteros en el fútbol base y no tienen espacio para trabajar. Tienen un área. No tienen espacio para trabajar. No hay una sesión específica de porteros que podamos llevar a cabo. Los niños de la escuela, que a mí me parece que es fundamental, la escuela de fútbol, que es social, pura y dura, y bajo mi punto de vista debe de ser así, porque no le podemos quitar la ilusión a un niño del pueblo para que se vista la camiseta del Eibar, y así está siendo. Pero lo que no puede ser es que tengamos 60 niños en el anexo en una hora donde no se pueden casi ni mover. No queremos dejar a nadie fuera, pero no les estamos dando calidad, porque están 60 niños agrupados en un espacio donde no tienen libertad de movimientos, prácticamente. Tendremos que buscar soluciones para ello. Igual tendremos que dividir en 2 y tendremos que hacer 2 turnos de 30. Por poner un ejemplo, para que veáis las carencias que tenemos de espacio y de tiempo. El tiempo se traduce en las horas que os he dicho. Y que el Eibar, bajo mi punto de vista, de las líneas de el futuro del Eibar, ¿para qué gasta el Eibar todo esto? ¿Cuánto destina el presupuesto del Eibar en todo esto? Esas 67 personas que están en nómina, ¿qué costo tiene? Todos esos niños, toda esa captación, ¿para qué? ¿Para tener o para qué? Pues el para qué es para que vayan dando pasos y puedan llegar al final de la escalera. Pero para eso también tenemos que ser conscientes de que no estamos en las mismas condiciones que otros. Y por parte mía, creo que es un momento más para vuestras preguntas y vuestras inquietudes que para lo que es un poco mi exposición, ¿no? Que me parece que
lo importante de esta rueda de prensa es más lo que vosotros necesitéis que lo que yo os venga a decir, ¿no? Y agradeceros, obviamente, primero por vuestra atención, por el seguimiento que se le ha hecho al club y al Eibar en toda la temporada, y que, bajo mi punto de vista, la prensa también tiene su punto de que ha sumado en ese objetivo, ¿no? Porque aquí todos suman. Bueno, Fran, guardión, pixka bat, laburtze aldera, erderaz egin duzuna, bizpahiru galdera egingo dizute aipatu duzunari buruz, nola denominatuko zenuke edo ze maila emango zinioke aurtengo denboraldiari, Eibarrek egin duen, lehen taldeak egin duen denboraldiari? Bikaina. Ez dago beste hitz nire aldetik bikaina, ze azkenean lortu duguna da Euskal Herriko lehenengo talde izatea, lortu duguna da iaz baino posizio bat hobego lortzea, nahi eta 3 puntu gutxiago lortu, eta taldeak egin du lana, nahi eta hasieran zalantzak euki, da maitzak esain onak izan, gero hartuzun dinamika bat oso ona, eta bukaeraren ere iritziz oso ona izan da. Eta zentzu horretan, eskertzea taldeak egin du lana, estafari, eta estafen atzeti dagoen jende asko ere, nik aipatzea nahi nuke, ze hor daude lanean, eta hor daude ordu pila bat sartzen, eta behaiek ere badaukate bere saria, ez? Gero, klubari dagokionez, oinarriko taldei dagokienez, bai neskak, bai barrurkok, bai nola denominatu nuke, klubak futbol basean egindako denboraldia. Bai, filialak niretzako aipatu behar da, mantenimientoa lortzea, nahi azkeneko partiduan izan, Eibar Urko igotzea preferentetik División de Honor regionalera, niretzat klubarentzako oso garrantzitsua da, Juvenilak ere 4. bukatu dute, oan semifinala daude jolasten kopakoa, oain arteko emaitza honena hau izan da, Eibarren. 2. juvenila igo da, Juveniliga Baskara, baita ere oso garrantzitsua guretzat, ze urte asko egon geha iritsi gabe maila horretara, eta tokatzen zaigu hor egotea, Eta esango nuke baita ere, zentzu horretan neskaren aldetik egongo da prensa aurreko bat, Jon Zabaletak aipatuko duna hobeto zeintzuk izango dian, ze balantze dago bere arloan, eta pixkat bere momentuari lako nioke neskai buruz hitz egiteko. Helburu aipatzen zenun, 14., 10., 9., baina datorren urtean helburua berriro ere oso argia. Bai, eta ez badegu hori garbi eukitzen, niretzako arazoa izango da. Gure mensajea hori izan behar da, eta bai eskertuko nuke jendea ere kostiente izatea, ze zailtasun da hori, eta ez dala erraza. Nahi eta eman, erraz mantendu dira, eta 9. bukatu dute, eta margen asko, eta beti daude 3 talde ez dutenak puntu asko lortzen, eta merke dago, ez? Sensazio hori badago giroan, baina gu barroan gaudena badakigu, ez? Eta pixkat ikusten badegu ze talde dauden datoren urtean 2. mailan, zeintzuk jetxi dian, eta zeintzuk ez dire igoko, porque danentzako ez dago lekurik, esango nuke igual lehenengo mailan talde asko daudela 2. mailan egongo dianak, ez? Eta zentzu horretan niretzako pentsat azpimarratu behar da zer egin degun, ze zaila dan egitea, nahi eta erraza eman, eta esaztu datoren urtean helburu berdina dela. Eta bukatzeko resumenari dagokionez, kiroliria. Aipatzen zenuen, asko aipatzen dira hemen zenbakiak, dirua, dabar, baina zuke kirolari dagokionez, soilik kirolari helduta, ikeragarrizko garrantzia eman diozu kiroliria izateari.
Bai. Niretzako momentu hau da. Lehenengo mailan gaude beste urte bat, eta hau da, momentua. Hori garbi daukat. Patrimonioare euki behar dugu, irudite zaite Eibarren pasoa ezin dela izan, eukitzea instalakuntzak hobeagotzea, o eukitzea, ez dakit, enpleatu gehiago, hori garrantzitsua da, baina baita ere da zer daukagun, ez? Eta oan da momentu eukitzekoa. Irudite zait, daudela hiru puntu teknikoki hitz egin da oso garrantzitsua guretzako, guk egin dugun lan horretan, eta bada zentralizatu egin behar dela, ezin dugu euki Jurreta, Txabalpe, Unbe, anexo, hori operatzeko oso inkomodoa, eta ez da egokiena, ikusten badegu beste talde batzuk ere zer daukaten, danak daukate linea hori, iruditezat lehengo taldekoa barrera hori, da arrobiko estruktura hori, gertu egotea oso garrantzitsua dela, iruditezait bi zelai esklusiboak euki behar dula lehengo taldeak, hori dudagabe, da belar naturalekoak, Oana, Txabalpen dauden bezalakoak, hor ez dago dudarik, da berdin da lehengo taldea egon lehengo mailan, o bigarren mailan. Exigentzia berdina da, hori garbi. Eta gero arrobirako bi zelai artifizialekoak dudagabe, eta ipuruako neurriakin, eta nire iritziz, oan daukagun arazoa bada denborak ez dira egokienak jokalariak hobetzeko, gaude 58 orduko orduekin, da iruditzen zaigu guri 109 iritsi beharko ginela. Ipini dut adibidea, División de Honor juvenileko taldeak ordu erdi bakarri daukazela osoa. Hori ez da oso egokia. Hor gaude lanean, eta ez daukagu besterik, baina niri galdetzen badiate egokiena zer dan, teknikoki aztertuta, ikusita zen murrizketa daukagun denborarena eta espazioarena, iruditzezat bi zelai arrobiarentzako beharko genuela seguro. Eta iruditzezait zentralizatzea ere oso garrantzitsua dela, eta gero beste adibide bat oso garrantzitsua baita ere eskolan daukagu 186 ume neska mutil herrikoak, danak sartzen dira, ez dugu nahi inor kanpoan laga, baina klaro, gure espazioare ez da egokiena, eta horrez gaude ematen kalitatea, gu aigea lan bat egiten, aurkitzen kalitate hori beharko genuena, eta ikusita beste talde batzu zer daukaten horrea iristea, segu lehengo mailakoa baldin bagea danerako gea lehengo mailakoak, eta iruditzen zait, lan horrekin, porzentai garrantzitsu bat ipintzen badegu presupuestoetan arrobia mantentzeko, da baldin badaukagu 77 pertsona nominan, hori horrek ondorio bat euki behar du, eta ondorio hori landu egin behar da. Gaude diru bat gastatzen, baina ez gaude gastatzen ikusten egokiena dan hori. Bilatu behar dugu puntu hori hobetzea, eta iruditzen zait teknikoki bentsat egokiena hori dela, eta gero nahi dugu talde gehiago ere atea. Eta iruditzen zaigu gure strukturan ikusita kaptazioa nola dagon, eta leku txiki batean ze talde dauden, eta ze kompetentzia dago, guk gure jendeari garrantzi gehiago eman behar dugu. Beti ateatzea, fitxatzea, beti ateatzea, jokalariak ekartzea, gero eta zailagoa da, eta besteak ere egiten dute, eta ez daude aukerak, nago hitz egiten arrobian, ez daude aukerak zu nahi desun jokalariak ekartzeko, orduan, bada kaptazioa egitea, bai, baina zure produktua ere hobetzea, eta zure produktua hobetzeko inbertitu behar da, eta inbertitu behar da, bai teknikoekin, bai instalakuntzakin, eta gero horreri eta beharko zaio errendimendu bat, eta horti doan eretzako etorkizuna Eibarrena, eta inbertsio bat baldin bagaude egiten, da inbertsio hori amortizatzeko, eta momentu honetan, ados nago, zenbat jokalari daude arrobikoak lehenengo taldean, bueno, Underkapa etorri izan danok batetik filialea, gero igozun lehenengo taldea, bigarren B mailan, bueno, Julen López dago txikitatikan filialean, bueno, oso gutxi, oso eskaz, hori horrela da. Baina,
murriztuta ere bagaude, eta besteek ez baldin badaude, da gu besteen linea nahi badegu jun, ezin geha jun gauden bezala. Hori da pizkat analisis teknikoa. A ver, bueno, con los cedidos y con los fidelizados, el equipo tiene 25 fichas cubiertas ahora mismo. Operación salida imprescindible, ¿no? ¿Qué opciones tienen los fidelizados a poder quedarse y con qué cedidos, con cuáles de los cedidos tenéis intención de quedaros? Y luego tengo otra. Como bien dices, la plantilla ahora mismo es de 25 jugadores con los chicos que están cedidos, que tienen que volver, y los fidelizados que también están en la plantilla. Son 25 jugadores con una media de edad de 27,88 y vamos, obviamente tenemos que analizar, ¿no? Porque la plantilla no va a ser esta, ni los 25 jugadores van a estar en el día a día. Eso es obvio. Bueno, vamos a ir analizando. Hay dos noticias sobre eso, ¿no? Por decir noticias. Una, que bajo mi punto de vista sí tenemos ese número de jugadores encima en diferentes puestos. Yo creo que es una plantilla en número obviamente amplia, que no vamos a tener 25. También creo que hay jugadores bien repartidos y la plantilla a día de hoy está bien estructurada en cuanto a posiciones y perfiles. También creo que habrá que ver caso por caso, habrá que ver. No hay dos casos iguales, habrá que ver. Vamos a ver qué tipo de situaciones se da, vamos a ver cómo termina la temporada en algunos casos. Bueno, lo que no tenemos ahora mismo es una, como ha habido otros años donde ha habido un mapa en donde decíamos es que solo estamos 16, habrá que fichar 7, ¿no? Ahora no tenemos eso. Vamos a tener que cambiar este mapa, vamos a tener que hacer algunos movimientos. Sí. ¿Cuántos? No sé. ¿Quién es? Nosotros lo tenemos digamos en proceso de análisis, en lo que es un poco ese día a día de lo que es situaciones. Sabemos lo que podemos querer o lo que entendemos que nos puede ayudar, sabemos, porque para eso trabajamos todo el año, sabemos. No es tan fácil como parece, no estamos económicamente como parece, a nivel de que está subiendo el nivel de la plantilla a nivel de costos. No tenemos activos, tenemos jugadores que son activos y tendremos que ir analizando caso por caso, situaciones. Bueno, hay que ir analizando. Lo que sí te podría adelantar, sin poderte decir mucho a la pregunta que me has hecho, es que de puertas adentro, en esa puesta a punto que hemos hecho 3 veces después de haber terminado la temporada, en la puesta a punto junto comisión deportiva, staff técnico y secretaría técnica, tenemos un poco definido. Luego el tiempo dirá si podemos ir por ahí o no. Luego ya sabéis que siempre hay otra parte también la que tiene que ver mucho en esto, ¿no? Una cosa es lo que el Eibar quiere y otra cosa es lo que la otra parte quiere. Y no va a ser fácil que encaje todo, pero bueno, se está trabajando, se está posicionando en alguna situación también, porque ya sabéis que nos gusta posicionarnos por lo menos lo que tenemos claro cuanto antes, que eso no quiere decir que luego se lleve a cabo, pero posicionarse sí. Bueno, estamos tranquilos en ese sentido porque yo creo que hemos estado años en donde había carencia de número y ahí había que firmar y había que acertar. Ahora obviamente es otro esquema, otro esquema diferente, poco habitual a lo que ha sido el Eibar en los últimos años, pero que también tiene su nota positiva.
Fran, has dicho que estáis trabajando en llegadas en el mercado. No sé cómo os planteáis este mercado. Con las salidas de Ander Capa y de Dani García, no sé si buscáis jugadores de ese perfil, de que den un poquito de identidad, de gente de la casa, o seguís mirando un poquito fuera. A ver, gente de la casa, ¿a qué te refieres? Bueno, de la casa, jugadores, digamos, vascos. Dime uno, para Eibar. No doy nombres, por si encarece el producto. No, no es por encarecer, es que jugadores... A ver, la pregunta en sí no la cojas a mal. Es decir, el Eibar obviamente sí está mirando jugadores vascos. ¿Cómo no va a haber? Obviamente, el primer paso es ese. Pero jugadores vascos para primera división, accesibles para la Sociedad Deportiva Eibar, muy complicado, porque los jugadores vascos, muchos están en sus equipos de origen, en situaciones, digamos, de contrato que no hace que sean situaciones factibles. Es complicado, hemos pasado de tener un número de jugadores vascos al inicio y ya veis, a día de hoy podríamos hablar de Anaitz, podríamos hablar de Asier, vale, la pérdida pues de Ander y de Dani, vale, claro que es lo ideal, pero es una situación compleja y difícil, porque no digo que no haya, pero que sean objetivos que digas, este chico es un chico interesante para nosotros y encima es una situación económicamente factible y es el perfil que queremos, sería lo que... El primer paso sí sería el que nos gustaría, pero te diría que las posibilidades de ello es muy difícil. Muy difícil. Esa línea es muy difícil. Eguardión, Fran. Hola. Yo quería mirar un poco para atrás lo que ha sido la temporada y me llama la atención sobre todo la situación concretamente de dos jugadores, ¿no? Uno, por un lado, la de Junca, que es un futbolista que quizá no haya sido titular regularmente, pero que sí que se ha contado mucho, que terminaba el contrato. Me gustaría saber si la decisión de que salga del club salió del jugador, que tenía propuestas, o fue el club el que decidió no renovarle. Y la situación de Jovanovic, jugador que viene cedido del mercado de invierno, y como máximo responsable de este tipo de movimientos, me gustaría saber cuál es tu valoración de lo que ha podido ocurrir con este futbolista. Vale. Por orden. A ver, David, como ya sabéis, en su día cuando lo firmó para 3 temporadas, él terminaba contrato. Nosotros siempre hemos estado en contacto con sus agentes, obviamente, porque estamos con todos. Se daban varias situaciones, ¿no? Una es que el chico quedaba libre y quedando libre, obviamente, pues siempre tienes un mercado de riesgo, eso está claro. Por otro lado, el chico no tenía interés en seguir, pero no tenía interés en seguir porque él sí tenía posibilidades de otros clubs que le daban esas posibilidades, por lo menos, de poder ilusionarle más la opción. Y luego, hacia el tipo de salario en donde se tendría que empezar a mover la posibilidad en caso de que él lo valorara, pues también hay que hacer un ejercicio muy importante de ello y tenemos que también ver pues que si ya tenemos, por ejemplo, a Cote con contrato, un jugador con más minutos en el campo, bajo mi punto de vista, renovar a un jugador que quizás no está siendo tan importante a un precio muy alto, bajo mi punto de vista, no sería una buena gestión de lo que yo llamo calidad, rendimiento, precio. 2. Buka Jovanovic, que es un poco la estrella de la prensa, ¿no? Bueno, yo os voy a decir varias cosas y voy a intentar ser lo más claro, ¿eh? Y si no lo soy y hay algo que queréis preguntar, lo hacéis. Nosotros en el mercado de de invierno, a nivel interno, lo que es, cuando hablo interno, es a nivel de lo que es un poco el club, de lo que es un poco nuestras reuniones, nuestro día a día,
percibimos una cierta alarma de que algo podía pasarnos en ese mercado de invierno. Y entendíamos que ante esa posible alarma era bueno protegernos en esa demarcación. Entendíamos que Buca era un chico que lo habíamos analizado, y a Burdeos vamos mucho, ya el año pasado, este año, y se nos genera una situación de que nos dicen, con el cambio de entrenador en el Girondins, este chico pasa de jugar a que no va a jugar y quieren que salga. Cuando nos dicen eso, nosotros decimos, ¿se puede valorar la situación de que venga a modo de cesión con opción de compra? No en compra. Y nos dicen, sí, ¿se puede dar que eso sea no solamente en lo que queda de temporada, sino que también, si entendemos que queremos seguir con ese formato la próxima, podamos hacerlo? Y nos dicen, sí. Y entonces decimos, vamos a hacer una apuesta en común, y decimos, bueno, creo que es una buena oportunidad. Primero porque es un chico del 96, un chico con buena estructura, con buenas valoraciones, la han visto 3 técnicos de la Secretaría Técnica en directo, hemos tenido una conversación por teléfono con él, hay gente cercana a él que habla bien de él como persona. Lo ponemos encima de la mesa, y cuando digo en la mesa es por parte de todos los que estamos, digamos, en esa apuesta en común. Entra un club de Primera División de España muy fuerte, pero nosotros le convencemos de que venga. El chico da el paso, y obviamente entre que le ha costado adaptarse al ritmo, el idioma, pues también le ha costado, entre que el chico se ha ido desilusionando porque cada semana que pasaba veía que estaba lejos, entre que el equipo estaba muy bien, y entre que los que estaban jugando en su puesto estaban dando un rendimiento muy bueno, pues no ha sido fácil tampoco, no ha sido fácil. Y en dinámica buena tampoco es fácil que el entrenador haga cambios, y en posiciones concretas es más complicado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado de que nosotros entendemos que es un chico de futuro y un chico que merece la pena, y que el esquema que se nos planteaba era muy cómodo para el Eibar, que queríamos protegernos ante una posible alarma que pudiera haber, que luego no ha habido nada, y nos hemos encontrado con un overbooking de decir 5 centrales, en donde la situación ha hecho que de esos 5 centrales, pues casi nunca ha necesitado el entrenador de tirar de él, porque los otros estaban disponibles, digamos. Y entonces, entre que luego el chico también veía que no jugaba, y el chico también se ha ido desmoralizando, y se hace una especie como de que la cuerda se va estirando, y al final ha terminado la temporada y no ha tenido ni un minuto de participación. Una noticia negativa, sí. ¿Nos ha llevado a la preocupación? Sí. ¿Hemos pedido una carta de disculpas al Girondins? Sí. ¿Estoy jodido? Sí. ¿Y qué más quieres que te diga? Pero es fútbol. Es fútbol. Es fútbol. Y no hay nada que decir a nadie. A nadie. Ni al chico, ni al Girondins, ni a nadie. Ni al míster, ni a la presidenta. A nadie. A nadie. Sí, bueno, es entendible. Además, tu posición perfectamente. Lo que llama la atención es que ni siquiera haya ido convocado más que una vez. Y habiendo habido centrales lesionados, sobre todo en la última mes y medio, que es lo que llama la atención. Las decisiones técnicas, desde luego, no, ahí no podemos entrar, pero es llamativo que con un club salvado hacía mes y medio no tuviera ni un minuto. Es lo que a mí me ha llamado la atención. A ver, bueno, me reservo la pregunta de la Ciudad Deportiva para luego, pero bueno, claro, viendo la cifra de jugadores que tenéis, definir qué es lo que falta también es complicado, ¿no? Hasta no ver qué decisiones se toman respecto a ellos. Sí, estoy de acuerdo. Es decir, tiene que haber salidas para que haya entradas. Es decir, si ahora analizas la plantilla de esos 25, pues puedes decir, bueno, pues se doblan posiciones. Bueno,
tenemos como lateral izquierdo específico a Cote. ¿Anais puede jugar de lateral izquierdo? Sí, pero Anais va a ser central. ¿Cuántos centrales tenemos? Pues tenemos con contrato 5 centrales. Iván, Arbilla, Paulo, Gálvez y Unai Elguezabal. Bueno, obviamente tiene que haber salidas para que haya entradas. Eso es obvio. Eso es obvio. Eso es obvio. Y habrá que hacer un trabajo que vamos a ver. ¿Estamos necesitados de hacerlo? Hombre, si podemos mejorarlo, sí. A cualquier precio, no. Y de cualquier manera, tampoco. ¿Es fiable esta plantilla? Yo entiendo que sí. ¿Mantenemos un porcentaje alto de jugadores de la temporada pasada? Yo entiendo que sí. ¿Vamos a buscar una mejora en algunos jugadores del rendimiento de esta temporada a la que viene? Pues yo soy optimista en algunos casos. Una pregunta al hilo de lo que has comentado sobre Jovanovic, esa alarma que se generó. Entiendo que había rumores, algo más de rumores, de que algún equipo podía venir a por alguno de nuestros jugadores. No sé si nos puedes confirmar eso. Yo lo dejo en alarma. La interpretación de la alarma es más bien vuestra. Yo lo digo en alarma. Y otra es esa carta de disculpas con el Girondins, que no sé cómo han quedado las relaciones de cara a una futura cesión. Pues ningún problema, la verdad es que nos ha sorprendido. Les hemos mandado una carta diciendo pues un poco que nosotros también entendemos que no ha salido bien la cesión y que ellos como propietarios del jugador pues que no le han sacado el rendimiento que quizás esperaban, ¿no? No hay problema, tenemos relación con ellos, incluso hemos estado en el palco del director general, que su mujer es española, o sea, tenemos una relación de hace tiempo, que incluso ya sabéis que hemos jugado hasta amistosos con ellos, nos han llamado para jugar un amistoso que no va a poderse llevar a cabo por fechas. Bueno, la relación entiendo que nos ha deteriorado. Yo entendía que había que hacer esa carta, pero más que nada por el tema del club, ¿no? Porque a mí tampoco me gustaría que un chico nuestro hubiera ido a otro equipo y no hubiera estado ni un minuto en el campo, ¿no? Y bueno, pues si por lo menos me dicen, oye, no ha podido ser, es fútbol, pues ya está. Y otra pregunta sobre la Ciudad Deportiva. Has recalcado mucho la petición, la exigencia. ¿Cuál es la opinión desde el apartado técnico? Me gustaría saber ese mensaje, ¿para quién es exactamente? En la masa social, en los accionistas, que son los que van a elegir, hay posturas muy diferentes, desde el que no cree que haya que gastar un solo duro y que se quede como está, hasta el que cree que hay que hacerse en Eibar, aunque no haya sitio para 4 campos, o cree que se tiene que hacer fuera para que se haga todo. Pero es que en la directiva también nos consta que hay diferentes opiniones y que después van a apoyar uno de esos proyectos de cara a esa Junta Extraordinaria de Accionistas. Me gustaría saber ese mensaje que has recalcado en esta rueda de prensa, ¿a quién se dirige? ¿A la directiva para decirles desde vuestro punto de vista qué proyecto tienen que apoyar, o a los accionistas después cuando vayan a votar? No, el mensaje es el que entiendo yo que tiene que ser. ¿Para quién? A mí me han pedido como máximo responsable, con un grupo de trabajo que lo hemos estado diseñando, encabezado por mí, pero que ha habido mucha gente trabajando en ello. Yo ya he hecho esta exposición en donde me ha tocado hacerlo, o en donde me han pedido hacerlo, y yo soy un técnico, soy un empleado de la Sociedad Deportiva Eibar, y desde mi apartado técnico yo he hecho el análisis que entiendo que es la búsqueda de la excelencia y de las necesidades que tenemos para ello. El mensaje es un mensaje, digamos, amplio y un mensaje. A ver, en tu análisis insistes en que se necesitan 4 campos, y la presidenta el otro día en el desayuno ya dijo que en Eibar es imposible encontrar sitio para hacer 4 campos. Y claro, la masa social quiere que sea en Eibar. ¿Cuál ves que es la solución posible? No tengo ni idea. Yo no tengo ni idea, porque os vuelvo a repetir, yo he hecho un análisis técnico. Lo que entiendo yo como responsable, que sería lo ideal. No sé si se va a poder llevar a cabo o no, igual no se puede llevar a cabo, igual no se hace nada, o igual se hace. No tengo ni idea. Yo hago un informe técnico, buscando la mejora y la excelencia, y llevando una línea de lo que es un poco la línea del resto de los clubes profesionales que
que tienen este tipo de estructuras. Obviamente no estamos hablando de equipararnos a ellos en el 100% de la estructura. Entonces, a partir de ahí, no puedo decir mucho más. Si se tuviera que hacer fuera de Eibar, o sea, el hecho de que sea fuera de Eibar supone algún problema. Que yo no puedo decirte si es dentro o fuera, porque eso no me compete a mí. Yo lo que te digo es lo que es lo ideal desde un apartado o desde un análisis técnico. Si luego hay otras variantes, no tengo ni idea, porque es que no me compete a mí eso. A mí me compete el buscar ese análisis técnico, y el análisis técnico me lleva a eso. Me lleva a eso. El análisis técnico me lleva a eso. Me lleva a hablar de eso. Y por último, ¿qué pasó con Inui? Me gusta la pregunta, porque si no hasta lo hubiera dicho yo. Nosotros el 29 de octubre empezamos las negociaciones de la ampliación de contrato de Taka. El 4 de enero estamos a la espera de la respuesta a ese planteamiento dentro de lo que eran las diferentes negociaciones, bueno, lo que uno dice, lo que el otro dice, el tiempo de espera. Ya sabéis que no es tan ágil con ellos, no es tan ágil como puede ser con un jugador nacional o europeo, no es tan fácil, o sea, no es tan ágil, perdón. El 17 de febrero, antes del partido Eibar-Barça, estamos reunidos con sus agentes y ese mismo día a la gente le parece bien el nuevo planteamiento que hace la Sociedad Deportiva Eibar, de llegar a unos números pues que se ajustaran más a lo que ellos entendían. Y al día siguiente del partido Eibar-Barça, pues en principio yo estoy preparado, de hecho cancelo un viaje para poder incluso llevar a cabo la firma del contrato. Con la sorpresa de que nos llaman diciéndonos que no, que quieren esperar más, que quieren aguantar más, que bueno, que la gente se vuelve a Japón y que ya nos dirán algo, y bueno, que lo que iba a ser una posible firma al día siguiente pues deja de ser, y nos dan pues la posibilidad de que se va a alargar. Y el jugador nos dice que sí va a renovar. Y lo dice hasta a varios compañeros, que va a aceptar la oferta de Eibar. Porque aquí los palos hay que recibirlos. Y estamos preparados para recibir, porque es nuestro cargo. Pero las cosas hay que decir como son. Y a partir de ahí, pues ya sabéis la película. Que nos dice que no va a firmar y que busca otros retos. ¿Podíamos haber hecho algo más? Seguro. Seguro. Pero el chico dio el ok a Eibar, verbal. Poniendo otro nombre propio, han salido jugadores muy importantes del equipo. Tal vez el que yo por lo menos no acabo de ver fácil de suplir por perfil de lo que hay en esos 25 de la plantilla es Dani. ¿Os crea un problema especial, tanto deportivamente, por lo que también suponía dentro del vestuario? Sí, a ver, el reconocimiento a Ander y el reconocimiento a Dani es incalculable, o sea, no podemos hablar de sustitutos. Vendrán otras personas o estarán otras personas, pero bueno, el pozo de ellos y la esencia de ellos y el crecimiento de ellos ha sido de enmarcar, ¿no? Y ahí está el reconocimiento de todos hacia ellos. La función que ejerce Dani dentro y fuera del campo es muy grande, es muy grande. Yo creo que Dani ha pasado a ser una persona con mucho peso en el vestuario como capitán, pero y se ha ganado un respeto por su día a día. Ahí está. Bueno, no lo vamos a tener, pero bajo mi punto de vista hay gente en la plantilla con peso y con personalidad para poder llevarlo. Entiendo que la plantilla
en ese sentido, bueno, no está Dani, pues estará esa función, pues hay gente y nuestro entrenador eso lo controla y lo domina bien y sabe cómo poder gestionarlo, y en ese sentido la palabra preocupación quizás no, bueno, un cambio y bueno, pues habrá alguien que tenga que asumir. Por ponerte un ejemplo, que me parece que además viene al hilo, ¿no? Asier Riesgo, que es un chico que solo ha jugado el día del Girona, tiene un peso muy importante en el vestuario, es alguien muy respetado, alguien muy querido, alguien de aquí, alguien que sabe lo que es el Eibar, alguien que va a tener que inculcar el día a día. Y Asier Riesgo, a mí me parece que hay que ponerlo en un nivel de un activo muy importante en nuestro club y en nuestra plantilla y en nuestro día a día. Y es una de las personas que hay que hablarlas, y ya sabéis que los minutos de él pues han sido, salvo el partido del Girona, 0. Pero lo que él hace dentro, eso tiene una importancia máxima, ¿no? Por ponerte un ejemplo, hay más jugadores y bueno, hablar igual de uno, de dos o de tres quizás, yo no estoy demasiado preocupado por ello. Creo que además José Luis eso lo van a encauzar bien. Y la última por mi parte, la portería. Pocos equipos de primera tienen semejante nivel, con 3 porterazos. ¿Es un privilegio o es un pequeño problema de cara a la próxima temporada? Yo en principio pienso que es más un privilegio que un problema. El problema para mí es cuando no tienes gente de nivel y tienes que buscar gente de nivel. Y buscar gente de nivel cada vez es más complicado porque, para empezar, los que entiendes que pueden ser asequibles para ti tienen un costo, y ese costo en la mayoría de los casos es inasumible. Tener 3 porteros como Asier, Joel y Marco, primero que es, como bien has dicho tú, de un nivel muy alto. Segundo, que hablamos con ellos y hablamos con Josu Anuncita. Josu Anuncita está encantado con los 3. La relación que tiene, yo en las valoraciones que he hecho con los chicos a nivel individual, que hemos hecho en la semana del Atlético Madrid, los 3 muy, muy satisfechos, los 3 me consta que tienen una buena relación. La gestión de ellos 3, obviamente uno juega, otro está en el banquillo y otro está en la grada, obviamente eso, pues esa gestión no es fácil, pero yo estaría más preocupado si no tuviéramos el nivel de ellos, ¿no? Bueno, habrá que ir viendo cómo va, habrá que analizar cada caso. Bueno, yo soy de los que creo que y además lo estoy viendo año a año, salir de la Sociedad Deportiva Eibar a la gente cada vez le cuesta más, salvo que sea porque se van a otros clubs con mejores condiciones, pero salir del Eibar y de la primera división y del cómo están con nosotros, pues ellos les dan mucho valor. Entonces, a día de hoy yo no estoy muy preocupado en ello. A día de hoy, no sé lo que va a pasar, pero nosotros desde luego a día de hoy, y así lo hemos hablado con José Luis también, los 3 tienen contrato y los 3 van a estar en el día a día, y luego las decisiones serán técnicas y se respetará lo que se decida en cada momento. Una última cuestión por mi parte, Fran, no sé si podéis adelantar algo de la pretemporada en cuanto a fechas y lugar y demás. Un pequeño avance sí os puedo dar, un pequeño avance. 9 y 10 de julio pruebas médicas, 11, digamos, empieza el equipo a entrenar ya en Achavalpe, 11 de julio miércoles. Sí tenemos para poderos confirmar que el día 17 de julio, martes, a las 7 de la tarde, primer amistoso Eibar Tudelano en Achavalpe. Ya sabéis que el día 20, dentro del centenario de la Federación Guipuzcoana, en Ipurúa, Eibar Real Sociedad, no os puedo decir la hora, pero el día 20 viernes Eibar Real Sociedad en Ipurúa. Luego el día 21 seguido nos vamos al Stage de Austria, que es el mismo formato de los últimos años en cuanto a la ubicación, en cuanto al sitio de entrenamiento, formatos de partidos, rivales no os puedo decir a día de hoy porque me gustaría que ya estuviera ya firmado lo que tenemos avanzado, y como no está firmado pues igual se cae y prefiero no avanzar, pero bueno, estamos trabajando en el formato del año pasado.
Y a la vuelta del Estáis, pues otra vez nos meteremos en otra línea de partidos que va a ir en un formato más o menos parecido, aunque hay algún matiz diferente. Igual venimos y salimos a jugar algún partido fuera, pero tampoco está confirmado 100%. Prefiero que quizás eso, con Unai, que es el máximo responsable de lo que es la comunicación, pues os vaya un poco marcando él. Alguna pincelada te he dado, y lo que no te puedo dar más es porque no lo tengo cerrado 100%. Tenemos avanzado o tenemos un poco diseñado. La otra vez decía José Luis que posiblemente a día de hoy en primera división que tenga alguien ya un avance tan amplio de la pretemporada, igual no lo tiene nadie, ¿no? Pues bueno, creo que ahí estamos bien. Él además está contento con el formato que se está llevando a cabo en los últimos años y va por ahí. Del 21 al 29. El 29 jugaríamos igual un partido a la mañana y después del partido coger un vuelo para volver, para estar el 30 aquí. Venga, mi esker.